En este momento queremos invitar a Francisco Silva, él es del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, quien hablará sobre los procesos de actualización a software libre, caso de éxito desde el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, procesos de actualización a software libre. Francisco Silva actualmente es candidato a magíster en seguridad informática por la Universidad de Buenos Aires, tiene un diplomado en software libre en la Universidad del Este de La Plata en Argentina, además de un diplomado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, Flaxo, en protección de datos personales. Actualmente es especialista del proyecto Flock Society, además de asesor y coordinador del proceso de actualización a software libre del Consejo Sectorial del Conocimiento en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Bienvenido. Hola. Bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Básicamente lo que voy a hablar es acerca del proceso de actualización a software libre que siguió el Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano. Pero bueno, antes de eso quiero contarles algo. Me imagino que la mayoría acá somos informáticos, ¿no? Bueno, una cosa que creo que tenemos en común los que estamos en el mundo de la tecnología, aparte de la tecnología, creo que son las películas de ficción. Y me parece interesante ver cómo se materializan en el tiempo las cosas que vemos, esas historias o las tecnologías que vemos. Hemos visto películas, series, donde hemos visto tecnologías que luego usamos ahora, ¿no? Como la pantalla táctil en Viaje a las Estrellas. Bueno, mi película favorita de los 80 definitivamente es Volver al Futuro, ¿no? Me imagino que para la mayoría de los que somos de mi generación. Pero ya llegó el 2015 y vamos a tener que seguir esperando por estas tecnologías, definitivamente. Pero hay dos historias que hablan acerca del futuro también, que no tuvieron la misma suerte que esta película, que vamos a seguir esperando por algunas tecnologías. Dos historias que fueron contadas, esto está un poquito, ok. Bueno, fueron contadas por estos dos señores, más o menos por los 90, en el contexto de esta conferencia que habla sobre computadores, libertad y privacidad. Dos historias que su sola intención era fabular acerca del futuro del ciberespacio. La primera historia hablaba de la tecnología que soportaba esta red y que se interactuaba con la vida social, ¿no? Y que se sometía a las órdenes del Estado, pero que a medida que esta tecnología empezaba a entretejerse con la vida social, solo era cuestión de tiempo. Solo era cuestión de tiempo para que el Estado quisiera tomar el control de partes esenciales de esa tecnología. La otra historia más bien decía que el control del Estado no iba a estar exclusivamente en el control de la tecnología, que el poder del Estado no estaría exclusivamente en el control de la tecnología, sino que se potenciaría en una especie de alianza entre Estado y comercio, que el comercio haría lo que tuviera que hacer para contribuir con el Estado. Y que el ciberespacio se termina convirtiendo en un espacio de control, de dominación, que estaría a merced de los propósitos de esa alianza. Y en algún momento, el mismo comercio terminaría regulando al Estado. Bueno, estos dos escritores fueron precisos en sus aciertos, definitivamente, porque eso está sucediendo ahora mismo, ¿no? Eso está sucediendo hoy en día. Y esto nos lleva a una reflexión. Aparte, veamos el contexto, ¿no? El contexto era mediados de los 90. Mediados de los 90 empezaba a surgir la World Wide Web, ¿se acuerdan, no? El protocolo HTTP, etc. Y empezaba a crecer el Internet estrepitosamente, de manera exponencial. No se podían hacer todavía transacciones de Internet, compras a través del Internet porque no era seguro.
no se soportaba todavía el cifrado de datos. No es que no hubiera cifrado de datos, la tecnología ya existía desde hace décadas atrás, pero por ley habían regulaciones que impedían utilizar cifrado de datos en los exploradores de Internet. Pero el comercio empezaba a presionar, porque ya se veía cómo iba a hacer esto. Entonces empezaba a presionar para que se habilitara cifrado de datos, hasta que al final se hizo. Es decir, que el comercio terminó regulando el Estado. Esto nos lleva a una reflexión acerca del código y el poder. Una reflexión que hace el abogado Lawrence Lessig, que es el impulsor y creador de la iniciativa Creative Commons, que habla sobre el código y su poder regulador. Él decía que una manera de poder regular el comportamiento humano definitivamente es el código. Es decir, bueno, el Estado tiene su función reguladora, ¿no? Existe la Constitución, existe el Código de Trabajo, el Código Penal, en fin. Son códigos que de alguna manera, se puso nervioso, está más nervioso que yo. De alguna manera, regulan el comportamiento humano. Pero también hablaba de otro código, un código que también regula de alguna manera el comportamiento humano sin apenas sospecharlo. Y es el código fuente, el código del software, que está inmerso en nuestras vidas. Donde quiera que miremos, hay software. Donde quiera que cerca nuestro, hay software. Es decir, los dispositivos móviles, computadores, los televisores que tenemos en casa hoy en día tienen software. Los autos. Bueno, ese no. Definitivamente ese no tiene. A no ser que le pongamos un Arduino para que lo podamos encender vía Bluetooth o algo por el estilo. Pero el software, los carros modernos vienen con computadores, vienen con software, ¿no? Este no. La infraestructura crítica, es decir, no nos damos cuenta, pero cuando tomamos agua, cuando prendemos la luz, por detrás hay un montón de software que garantiza de que ese servicio se dé. Las plantas de agua potable, las redes sociales, de cierta manera regulan nuestras vidas, nos atormentan por todos lados, regulan la forma como nos comunicamos, la forma como nos entretenemos, la forma como nos educamos incluso, la forma como, como hacemos muchas cosas, incluso la forma como nos informamos. Y claro, al igual que el otro código, que el no conocer sobre ese código no nos exime de responsabilidades, igualmente sucede con este código. El no conocer sobre esos códigos tampoco nos exime de responsabilidades. El código nos da ciertas libertades. Por ejemplo, la Constitución nos garantiza ciertos derechos en favor de nuestras libertades. Y bueno, nosotros, la Constitución, antes de que fuera Constitución, nosotros podíamos leerla, la podíamos descargar, podíamos estudiarla, podíamos incluso debatir con otras personas acerca de su contenido. Y dado el momento, incluso podíamos decidir que ese sería el código que iba a regular nuestras vidas. Y así fue. Pero ¿qué pasa con el otro código? ¿Quién controla el otro código? ¿Quién tiene acceso al otro código? Ese código con el que nos comunicamos de manera privada por medio de nuestros dispositivos móviles, ese código con el que realizamos nuestros documentos confidenciales o no confidenciales en el sector privado, en el sector público, a nivel personal. ¿Quién tiene acceso a ese código? Nosotros no incidimos en lo más mínimo, no pudimos decidir en lo absoluto sobre ese código. Quienes tienen acceso a ese código son las empresas multinacionales, tecnológicas, que están en países hegemónicos. Ellos son los que deciden sobre ese código. Es decir, que el comportamiento humano regulado por esos códigos está siendo controlado por esas empresas. Y aquí viene un principio fundamental que reflexiona Lawrence Lessig acerca del código. Si el código es ley, el control del código
es poder. A medida que nosotros otorgamos el control del código a esas empresas, estamos otorgándole el poder de regular nuestras vidas. Bueno, en base a esta reflexión, ya hace 70 años, más o menos mediados de los años 40, acabada la Segunda Guerra Mundial, el presidente de la República de los Estados Unidos, en ese entonces le preguntó a este señor, el doctor Vannevar Bush, que en ese entonces era director de la Oficina de Desarrollo e Investigación Científica, le pregunta, ¿cómo podemos hacer para ser más soberanos? ¿Cómo podemos hacer para desarrollar tecnología propia? Ya no queremos seguir dependiendo de la tecnología de los países aliados, o sea, de Europa. Queremos desarrollar nuestra propia tecnología. ¿Qué debemos hacer? Entonces este señor se reúne con un grupo de expertos, forma varios comités de expertos y se elabora este informe llamado Ciencia, la frontera sin fin. Este informe recoge una serie de recomendaciones. Por ejemplo, impulsar las becas en los estudiantes, impulsar la industria local, invertir fuertemente en la investigación científica. Bueno, cosas que nosotros ya estamos haciendo, ¿no? Solo que ellos lo hicieron 70 años antes. Y entre las cosas que recomendaba, decía que el conocimiento debía ser libre. Es decir, que todo avance científico que se había logrado hasta la época, ya sea por las agencias privadas o las agencias públicas, debería estar a disposición de toda la comunidad científica. Es decir, para que las empresas, la academia, toda la comunidad científica, el Estado, pudiera desarrollar esa tecnología, pudiera potenciarla, pudiera avanzar con esa tecnología. Y algo más interesante, que además se pudiera desarrollar y descubrir el talento científico en la juventud norteamericana. Interesante, ¿no? Bueno, producto de esas recomendaciones, que luego se convirtieron en política pública, bueno, el Internet, a finales de los años 60. Inicialmente participaron 4 universidades de manera abierta, luego se fueron sumando más. Producto de esas políticas públicas surgió la National Science Foundation, que es la que ha financiado algunas tecnologías que hoy en día utilizamos, como por ejemplo el algoritmo de búsqueda de Google, la pantalla táctil, entre otras cosas, ¿no? Pero ya en los 80, mediados de los 80, digamos entre la década de los 80 y 90, empezaron a surgir algunas cosas, como por ejemplo la patente de software. La patente de software lo que hacía es que el software ya no pudiera ser compartido, sino que se convertía en una especie de secreto comercial. Otra de las cosas que empezaron a suceder, por ejemplo, en los 90, es que se trató de impulsar proyectos de ley que lo que pedían era que se incluyan puertas traseras en los equipos de telecomunicaciones, puertas traseras en los servicios de telecomunicaciones, puertas traseras en todo hardware y todo software que se producía en Estados Unidos, con el objeto de luchar contra el crimen, ¿no? Ahora el pretexto es otro, ¿no? Ahora es contra el terrorismo. Es decir, no tener acceso al código como sociedad nos enajena. No tener acceso al código, de cierta manera, nos deja vulnerables, como la soberanía nuestra queda vulnerada. Entonces, esto es tan grave, imaginen que tuviéramos una constitución, para comparar la gravedad del tema, como que si tuviera una constitución y esa constitución nos la hubieran impuesto, no hubiéramos podido decidir por ella. O peor aún, esa constitución, además de que nos las hubieran impuesto, no pudiéramos leerla porque fuera cerrada. No pudiéramos saber cuál es ese código que regula nuestras vidas. Y en los 10 últimos años hemos visto noticias como estas. Estados Unidos tenía un plan de ciberataque contra Irán, en caso de que diplomáticamente no se pudiera resolver el conflicto nuclear. En el 2010 se da a conocer un virus que ataca la infraestructura crítica de Irán, afectando su programa nuclear. El virus se llamaba Stuxnet.
El virus Stuxnet atacaba el sistema operativo Microsoft Windows, atacando 4 vulnerabilidades zero day. Microsoft tiene su centro de investigación y desarrollo, uno de sus centros de investigación y desarrollo en Israel. Y en el 2013, Snowden nos da a conocer por sus revelaciones que el virus Stuxnet fue creado conjuntamente entre Estados Unidos e Israel. Informes posteriores, investigaciones posteriores determinaron que esas 4 vulnerabilidades zero days fueron vulnerabilidades por diseño. O sea, esto es para un peliculón tipo Hollywood, tipo James Bond, ¿no? Tiene crímenes, tiene conspiraciones, tiene de todo, tiene bombas, tiene muertos. O sea, le ponemos acá sexo y una historia de amor y ya está, una película de Hollywood. Pero esto es real, esto sucedió, ¿no? Entonces, esto nos dice que es necesario tener el control de las tecnologías. Y en ese sentido, el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano decidió tomarse el control de las tecnologías. Y estamos convencidos que una manera de hacerlo es impulsando y desarrollando las tecnologías libres en nuestro país. Y en este sentido, el ministro Andrés Arauz dio un paso importantísimo en el sector conocimiento. Se tomaron algunas experiencias de implementaciones de tecnologías libres en el Estado, aciertos, desaciertos, sobre todo desaciertos. Donde más se aprende son de los desaciertos, ¿no? Definitivamente. Y se creó un modelo que denominamos el modelo de actualización a software libre del Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano. Pero además este compromiso era necesario, para que no quede en pura retórica, fue necesario instrumentarlo políticamente, ¿no? Entonces, por Consejo Sectorial, por resolución del Consejo Sectorial, se declaró de interés prioritario para el sector conocimiento y talento humano la actualización y o migración de sus escritorios, programas y o sistemas informáticos a software libre, de todo el sector conocimiento, es decir, son cerca de 30 instituciones que conforman el sector conocimiento, ¿no? Y para esto, para poder efectivizar esto, fue necesario crear una comisión, la Comisión Ocasional de Migración a Software Libre del sector conocimiento. Bueno, siempre supimos, estas son las 17 instituciones que empezamos a coordinar la migración, siempre supimos que las tecnologías no iban a ser un fin en sí mismos, sino que serían el medio para lograr los objetivos. Pero los objetivos no iban a ser solamente objetivos institucionales, debían ser objetivos de país, debería de alinearse a los objetivos de país. Y bueno, bajo el marco del Plan Nacional de Buen Vivir, que sería como el framework. Estos objetivos son los que ustedes ven ahí. Primero, soberanía tecnológica y autonomía tecnológica. No podemos hablar solamente de autonomía. Si hablamos de autonomía, de soberanía nacional, perdón, si hablamos solo de soberanía nacional es, por ejemplo, que tuviéramos un software ecuatoriano creado por empresas ecuatorianas, pero que el Estado tuviera que depender exclusivamente de ese proveedor. Y no se dejara, el conocimiento no se abriera para que las otras instituciones pudieran también beneficiarse de ese producto, ¿no? Entonces, si estamos dependiendo siempre de un mismo proveedor, por más de que sea producto nacional, no es completo el tema. Entonces se necesita no solamente soberanía nacional, sino también autonomía tecnológica. Concientización social, ese era el otro objetivo, es decir, era necesario hacer un proceso de concientización acerca de las tecnologías, el impacto que generan las tecnologías. Y esto porque hay muchos mitos que se han creado, por ejemplo, el mito de la neutralidad tecnológica. ¿Han escuchado alguna vez sobre la neutralidad tecnológica? ¿Ya? Bueno, la neutralidad tecnológica es una falacia, es un mito, es una mentira. ¿Ya? Es el argumento que utiliza Microsoft en cada país de Latinoamérica donde quiere introducir sus tecnologías. ¿Ya? Sencillamente, la tecnología no puede ser neutral ante el impacto que generan en la sociedad.
No confundir neutralidad tecnológica con neutralidad de la red, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, la tecnología no es neutral ante el impacto que genera en la sociedad. Piensen en cualquier tecnología, la que quieran. Todas, de alguna manera, generan un impacto. Capacidad técnica local. Ese era el tercer objetivo, desarrollar la capacidad técnica local, no solamente de los TICs de nuestras instituciones, sino también de los estudiantes de las universidades, porque estas tecnologías deben compartirse, todo el conocimiento que se genera debe compartirse para que los futuros profesionales conozcan sobre esto. Y las empresas también. Ese es otro de los objetivos, impulsar la industria local. La industria local, ¿sabían ustedes que la industria local de software es una industria concentrada hoy en día? Es decir, estamos hablando de que el 80% de lo que la industria genera se beneficia a un 1% del total de empresas que existen, ¿ya? Es una industria concentrada. Entonces, la idea acá es estimular la industria local del software de manera desconcentrada, es decir, abrir las oportunidades. Y esto va un poco de la mano con la charla que dio Daniel Mendieta el día de ayer, va muy ligado a eso. Ok, el modelo en sí se visualiza como un proyecto, como cualquier proyecto, que tiene todas sus fases. Yo voy a mencionar acá dos fases, la fase de planificación y la fase de implementación. Me voy a concentrar en ellas. Todo proyecto tiene algunas fases más, ¿no? De seguimiento, control, etc. Pero la fase de planificación es importantísima, tiene un alto componente humano y hay que dedicarle una cantidad de tiempo importante, porque de esta manera vamos a garantizar la implementación. Si no le dedicamos el tiempo necesario, el proyecto está destinado al fracaso. Ok, uno de los componentes del proceso es primero conformar un comité interno multidisciplinario, es decir, esto no se trata de un proyecto del área de tecnología. Si nosotros le tiramos a tecnología sobre los hombros de los compañeros tecnológicos todo el proyecto, esto está destinado al fracaso. No porque los tecnológicos no puedan hacer su trabajo, todo lo contrario, sino porque esto no se trata de un proyecto tecnológico, esto se trata de un proyecto de desarrollo humano y hay que verlo así. Y tiene sus distintos componentes. Uno de sus componentes es la tecnología. Entonces, por lo menos deberían estar las áreas de comunicación, tecnología, gestión del cambio, talento humano y planificación. Si es una institución pequeña, probablemente talento humano hará las funciones de gestión del cambio, es decir, la parte de la socialización, o puede ser que lo haga comunicación. Y el área de planificación por el tema de los recursos, en caso de necesitarse recursos para el proyecto. Bueno, como nosotros implementamos primero este modelo en el MSCTH, y una vez que lo implementamos, que nos tomó 3 meses, 2 meses de planificación, socialización y pruebas, y el tercer mes fue la implementación en sí, ¿no? Fue un 2-1, ¿no? Esto ya está casi sistematizado, a este punto de que nosotros podemos decir que, bueno, el comité, por lo menos en la fase de planificación, debe de tener 4 reuniones, por lo menos 4 reuniones, ¿ya? Así de matemático. La primera reunión definitivamente es la de conformación del comité, ¿ya? Evidentemente, pero en esa primera reunión además a los miembros del comité se les sensibiliza, se les explica cuáles son los objetivos, se les explica cuál es el componente social del proyecto, ¿no? Luego la siguiente reunión se hace para planificar y asignar tareas. Ojo, antes de que me olvide también esto es importante, así como nosotros instrumentamos políticamente con una resolución, la institución que está en su proceso de actualización a software libre, su comité debe instrumentarlo también. Si es un ministerio, debe tener un acuerdo ministerial, debe levantar un acuerdo ministerial en el que se conforma el comité y además se definen ciertas políticas de base. En el caso de una institución como los IPIs, que son los institutos públicos de investigación, ellos lo hacen por medio de resolución, pero debe estar instrumentado. La siguiente reunión es para planificación y asignación de tareas. Existe una hoja de ruta que nosotros elaboramos
que es una especie de guía para poder caminar hacia el final del proyecto. Esa hoja de ruta se socializa en esta segunda reunión y se empiezan a asignar a tareas a cada área, ¿no? El área de comunicación se encarga de la comunicación externa para visualizar la iniciativa, el proyecto. El área de gestión del cambio hace el proceso de concientización interna, ya vamos a ver más adelante. El área de tecnología hace sus pruebas, hace la implementación, en fin. Y terminada esta reunión, vamos a ver una serie de tareas que las voy a explicar más adelante, que se tienen que hacer y que van a generar insumos. Esos insumos luego se discuten en la tercera reunión. La tercera reunión es revisión de los borradores, de los planes, es decir, el plan de comunicación, el plan de capacitación y el plan de actualización, que ya es la implementación en sí. 3 documentos que tienen definida o van a recoger las estrategias. Como solamente son borradores, en esta tercera reunión se discute en la mesa con todos los miembros cuáles son las estrategias que se van a seguir. Ya, debemos tener en cuenta, esto no es un proceso absoluto, o sea, vamos a migrar el 100% de toda la institución, chille quien chille, no. Esto implica hacer un diagnóstico, hacer un análisis, poder determinar cuáles son las tecnologías que se van a actualizar, cuáles no, ¿no? Entonces, esto es importante. Y las estrategias deben de definirse en esa reunión en conjunto con todos, ¿no? Talento humano podrá decir, bueno, yo creo que el área que es más conflictiva la podemos dejar para el final. O empecemos como área piloto, qué sé yo, el área de talento humano, o el área de tecnología, o el área de gestión del cambio, qué sé yo. Entonces, eso se define en esa reunión, las estrategias. Y la cuarta reunión básicamente es de seguimiento y se aprueban los planes, ya los documentos definitivos, y eso es como la luz verde para empezar la implementación. Bueno, esta es otra de las tareas dentro de la fase de planificación, la que hablaba de diagnóstico. Recordemos que este es un proceso de actualización de escritorios, no de infraestructura. ¿Ya? Este proceso es de escritorios. Por lo tanto, el hardware que se va a inventariar es hardware de escritorio, es decir, laptops, PCs de escritorios, impresoras, escáneres, etc., ¿no? Inventario de software, igualmente. ¿Qué software utilizan los usuarios? La ofimática, un ArcGIS, un Stata o qué sé yo, todo el software que utilizan los usuarios a nivel de escritorio. Esto incluye el software institucional, evidentemente. Inventario de plantillas de documentos para determinar plantillas que se utilizan a nivel interno de la institución o incluso documentos que van y vienen desde o hacia otras instituciones, ¿no? Entonces es necesario conocer todo esto. Y la cantidad de hardware y la cantidad de plantillas, etcétera, esto va de alguna manera a ayudar a dimensionar. Ese es el componente tecnológico del diagnóstico. Pero también hay un componente humano que no nos podemos olvidar, que básicamente es determinar conocimientos generales de los funcionarios. Es decir, es interesante saber qué piensa cada uno de los compañeros de la institución acerca del software libre. No desde el punto de vista técnico, sino cuál es su concepto, qué piensa acerca del software libre. Capacidad técnica en los TICs. Es necesario también saber cuáles son las habilidades que tienen nuestros TICs en la institución acerca de las tecnologías libres, para saber cuál va a ser el grado de dificultad o si necesitan capacitarlos o no, etcétera, ¿no? Y predisposición al cambio. Esto también es necesario determinar el nivel de predisposición al cambio de la institución, y todo esto, si se dan cuenta, nos va a indicar el grado de dificultades que vamos a tener, ¿no? del proceso de actualización. Laboratorios. Esto también es importantísimo y debe realizarse antes de empezar la implementación. Y yo le llamo el 222 porque a nosotros, que empezamos en el proceso, nos tomó 2 meses. Tuvimos ayuda de la comunidad de software libre. Puntualmente, Soporte Libre nos ayudó mucho en esto, como un acto de activismo, realmente, porque fue activismo lo que hicieron, y nos dieron la mano, y estuvimos probando tecnologías, ¿no? Probamos, hasta que vimos un punto de madurez, dijimos, esto es. Eso nos tomó 2 meses. A las 17 instituciones que ustedes vieron, realmente, con todo lo que hicimos guías, hicimos manuales, hicimos videos, hicimos scripts para facilitar todo el proceso. A ellos les tomaba 2 horas
a una institución, digamos, con habilidades medias, ¿no? Le tomaba 2 horas montar el laboratorio y 2 semanas hacer las pruebas con la infraestructura. Así de fácil. Obviamente nosotros nos jugamos el tiempo mayor, ¿no? Pero esto es lo que te da el software libre, ¿no? De luego compartir y reducir los tiempos, ¿no? La curva de aprendizaje varía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en el laboratorio? Básicamente, tomamos cada marca y cada modelo de máquina y probamos con la distribución Linux que vamos a utilizar. Nosotros decidimos utilizar Descos, que es una distribución ecuatoriana, y esa distribución está basada en CentOS 7.3. Entonces la utilizamos. Lo que necesitamos ver es compatibilidad de hardware, drivers, ¿no? Impresoras, escáneres, etc. Los documentos, igualmente, una vez que tenemos el inventario de documentos, tenemos que ver qué documentos son fácilmente actualizables en la ofimática. Es decir, tomamos el documento y lo abrimos de manera transparente en LibreOffice, ¿ya? Que es la ofimática libre que utilizamos. O qué documentos toca rehacer, porque resulta que el estándar o XML de Microsoft, que dice que es abierto, pero realmente no es muy abierto, tiene ciertos elementos que luego cuando los abres en LibreOffice, que sí tiene su estándar y que sí es abierto, se desfigura, ¿no? Tablas o cosas así, que son detalles menores, entonces ahí toca rehacerlos, ¿ya? Y en caso de documentos más complejos que tienen macros, por ejemplo, que hay muchos documentos que incluso, por ejemplo, plantillas que vienen del Ministerio de Trabajo que tienen macros, esos documentos no se los cambia. No es que no se pueda actualizar a software libre. El tema es que tomaría más tiempo, ¿ya? Y lo que queremos es un éxito inmediato. Entonces, eso se lo deja dentro de las excepciones. Y la gestión centralizada, así como los escritorios Windows tienen su Active Directory, acá estamos utilizando FreePyCatelo y sobre esto toca primero hacer laboratorio, ¿no? Montar, hacer las pruebas con escritorios Linux, hacer que se enganchen y hacer todo el experimento, ¿no? Esto ayuda al mismo tiempo que los tecnológicos se vayan entrenando, ¿ya? Y esto también es sumamente importante, y si esto no se hace, no se debe de empezar el proceso de implementación. Diseño de campañas, esta es la parte de concientización, ¿no? Que se encarga o gestión del cambio, o talento humano, o el área de comunicación, dependiendo de la institución. Diseño de campañas comunicacionales, boletines, memes, pastillas, charlas, encuestas. Nosotros hemos dado charlas a 15 instituciones de las 17 que ustedes vieron, y en todas ha habido un efecto positivo. Nadie sabe acerca de que la industria local la industria local de software es concentrada. Nadie sabe de qué todo el mundo cuando se les pregunta, lo primero que dicen, gratis, ¿no? Entonces todo eso se empieza a explicar, ¿no? Y es una charla de 40 minutos que la damos en conjunto con un activista de la comunidad, y los tecnológicos nos dicen a nosotros que efectivamente las charlas producen un efecto importante en el cambio de la concepción acerca del software libre. Entonces, luego tenemos organización de cursos, eso lo tiene que hacer talento humano. Como hemos visto que los tecnológicos todo el tiempo están apagando incendios, entonces están con una carga operativa, entonces había un problema, ellos no tenían el tiempo para poder capacitar a sus funcionarios. Entonces decidimos crear un curso en línea, en formato MOOC, que lo hicimos en colaboración con el IAN, el SEC IAN, lo hicimos con Soporte Libre, que también nos dio la mano, y el MSCTH. Fue una producción de 3 meses. Y el curso hoy en día está en producción, y ya va el tercer curso que se lanza, ¿no? Esto facilita la capacitación, porque los funcionarios pueden entrar en línea incluso desde sus casas, ¿no? La capacidad de los TICs, la capacitación de los TICs, eso también es importante, enfocar que el mayor peso de la capacitación va a estar en los TICs, no en los funcionarios. Porque aprender a manejar una ofimática no es nada del otro mundo, ¿no? Manejar indicadores. Es necesario saber, y esto le corresponde a talento humano, cuántos se inscribieron en el curso, cuántos aprobaron el curso. Indicadores a nivel de los niveles de concientización, de predisposición al cambio. Entonces, esto es importante también. Y la continuidad del proceso. Esta tarea, esto de acá, concientización y capacitación, va a durar todo el proyecto.
de principio a fin. El proceso de concientización dura todo el proyecto. Y la capacitación, evidentemente, porque siempre hay grupos que se van de vacaciones y nunca no lograron inscribirse, entonces vuelven y tienen que volver a tomar el curso, ¿no? Entonces, este proceso es todo el proyecto. Y esto lo que le llamo que sería un factor de éxito importante sería las comunidades. Es necesario involucrar a las comunidades de software libre en el proyecto. Cada institución es una realidad distinta. Cada institución tiene sus problemas. Por ejemplo, en nuestro sector conocimiento, los institutos de investigación tienen muchos equipos de laboratorios. Entonces, hay que hacer otro tipo de pruebas allí. Entonces, es necesario no solamente involucrar a las comunidades, sino también generar comunidad. Y las herramientas son múltiples. Nosotros decidimos utilizar listas de correos. Creamos una lista de correo y en esa lista de correo incluimos a todos los TICs de cada una de las instituciones y cada vez que tenían que armar el laboratorio y había alguna consulta, alguna duda, todas las compartían a través de la lista. Entonces nosotros, el MSCTH, que ya tenía la experiencia, pues respondía a los compañeros de la comunidad que también estaban incluidos allí, pero llegó un momento en que las instituciones más avanzadas respondían a las instituciones menos avanzadas, ¿no? Entonces se generaba una especie de comunidad, todos colaborando. Entonces es una de las cosas hermosas del software libre. Y otro factor de éxito importante que quiero mencionar es que evidentemente la autoridad tiene que estar concientizada, debe comprender el tema. Si no lo hace, va a ser terrible, es como luchar en contracorriente. Entonces, y cuando me refiero a la autoridad, no solamente la máxima autoridad de la institución, sino la máxima autoridad. El presidente de la República también debería estar concientizado sobre este proceso, para que impulse masivamente, más allá de que esté en la ley, ¿no? Y también me refiero a la máxima autoridad. ¿La esposa del presidente? No es la esposa del presidente. Es el ciudadano, exacto, el ciudadano. Esa es la máxima autoridad. Él también debería estar concientizado. Deberíamos hacer conjuntamente entre todas las instituciones que iniciemos estos procesos un esfuerzo para concientizar también al ciudadano. Y un espacio muy bueno para esto son los, ¿cómo se llaman? Los telecentros. Los infocentros, telecentros es en Argentina. Los infocentros. Ok. Bueno, no sé si me queda tiempo, todavía no ha pasado por acá bailando el cartelito. Ok. Bueno, voy a hablar rápidamente de la arquitectura, ya que habemos tecnológicos. No voy a profundizar, pero voy a mencionar más o menos cómo es, ¿no? Bueno, básicamente el FRIPA lo que hace es como un Active Directory, ¿no? Tenemos FRIPA, Catelo y el Descos, que es el escritorio Linux, ¿no? Así en forma general. Tenemos que el FRIPA básicamente lo que hace es identificación, políticas y auditoría. Entonces, es el que nos permite centralizar el ingreso, ¿no? El login. Esto tiene un LDAP, un Kerberos, o sea, lo que tiene un Active Directory lo tiene esto, ¿no? Pero mejor. Luego tenemos el Active Directory, no es que lo vamos a sacar, porque esto no es plug and play, eso es un proceso paulatino, ¿no? Entonces, a medida de que los equipos salen del Active Directory y entran con DECOS al FRIPA, entonces se va haciendo la actualización. Ahora, en algún momento vamos a tener un porcentaje, un margen, el cual no se va a actualizar, dependiendo de la institución. En nuestro caso, en nuestro sector, hemos determinado que es no más de un 5%. Los casos en que siguen con el Active Directory, con Windows, a veces ni siquiera Active Directory, hay instituciones que nunca tuvieron un Active Directory, son pequeñas, ¿ya? Y entonces, pero tienen equipos de laboratorio, entonces necesitan los PCs Windows, porque se conectan en los dispositivos, o en USB, en los puertos serial, en alguna cosa, entonces los drivers solamente hay en Windows, ¿ya? Entonces, esos son las excepciones. O la ofimática, por ejemplo, si hay un documento que utiliza macros, ese documento de hoja de cálculo, por ejemplo, o documento de Word, lo corremos sobre Linux, ya sea vía Wine, que es un emulador, o ya sea
vía remota, con un terminal server, corriendo en el servidor, ¿no? Entonces, hay casos y casos. Hay instituciones que ya han eliminado totalmente esto, pero, como digo, las excepciones son no más de un 5% en nuestro caso, en nuestro sector. El Catelo tiene un componente adicional, es un plus de lo que hace un Active Directory en el mundo Windows. El Catelo básicamente lo que tiene es una especie de, primero, hace gestión del ciclo de vida del software, ya que eso va a ser muy bueno, muy interesante, sobre todo si se hace desarrollo, si se hace producción, si se pone en producción sistemas, porque tú puedes configurar un ambiente de prueba, un ambiente de desarrollo, un ambiente de testing, un ambiente de producción, ¿no? Entonces tú controlas esto. Además, puedes controlar cuál es el software que tú le permites instalar a los usuarios, porque los usuarios, las máquinas de usuario, ya no se van a instalar hacia la nube, ¿ya? Sino que se instalan a través del Catelo. El Catelo hace como una especie de mirror de repositorios. Entonces, esto da un nivel de seguridad, ¿no? Todo se hace a través del Catelo. El Catelo es el que se sincroniza con la nube. Entonces, esa es la arquitectura general. No es compleja, no es complicada. Esto es fácil de actualizar. Y para concluir, quiero hacer una reflexión muy importante, que la recojo no solamente de la comunidad, sino de algunas autoridades que están de acuerdo con ello. Y básicamente es que existen muchas, pero muchas razones para impulsar los procesos de actualización a software libre en beneficio del país, pero solo existen dos para no hacerlo. La una es negligencia y la otra es corrupción, y lo hemos visto. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora queremos abrir preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano e identificarse. Muchas gracias. Una consulta respecto al último tema que nos mostró, de las razones de que por negligencia y corrupción no pueden avanzar mucho más en el uso masificado, creo yo, del software libre. Se sobreentiende que hay leyes que de pronto entre las comunidades como la ESOC, el de la Cámara de Innovación que estuvo ayer, ¿no?, de pronto pueden impulsar un proyecto dirigido a la Asamblea para reforzar esa ley que pueda ayudar a que el software libre no tenga ningún impedimento legal y pueda ejecutar sanciones para que la negligencia y la corrupción no sea un obstáculo y sea masificado, incluso con el apoyo mismo del Ministerio de Telecomunicación e Información, de la misma Secretaría de Administración Pública y otros entes que estén como soporte, incluso hasta con la vinculación de las universidades en la materia técnica, para que el uso del software libre no tenga ningún obstáculo como los que acaba de mencionar. Hola. Bueno, lo que dices es muy interesante, muy importante. Ojalá sea así. Bueno, de hecho existe una ley hoy en día que es el Código Ingenios. El Código Ingenios tiene un capítulo y recoge algunos artículos que va hacia eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un artículo que habla sobre la adquisición del software y hay un orden de prelación. ¿Ya? Pero esto lo voy a decir así suelto, no me importa lo que pase aquí ahorita. Cuando se peleó en la asamblea sobre esa ley, lo primero que se dijo era necesario que el Estado utilice software libre. ¿Ya? Pero había una palabrita que no le gustó a la industria local, la industria concentrada, que decía obligación. Desde luego, en el reglamento se iban a regular cuáles serían las excepciones. Un poquito de lo que hemos conversado ahora, por ejemplo, que hay algunas excepciones que se discuten, que hay un comité que los discute. ¿Ya? Pero sin embargo, todo el boom por redes sociales fue de que la industria local de software se va a caer, de que la industria local del software se va a destruir, que 15.000 empleados de la industria se van a quedar afuera sin trabajo. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Bueno, eso es tomarle el pelo a la gente, definitivamente. ¿Ya? Entonces, en ese tira y jala,
ese artículo quedó como que era necesario definir una prelación. Y bueno, está bien, se llegó a un consenso. El primer orden es software libre, ¿no? Software de código abierto con un alto componente de valor agregado ecuatoriano, es decir, que sea nacional, ¿no? Luego, software nacional cerrado, luego software libre con menor componente ecuatoriano, luego software extranjero, pero con empresas nacionales, por ejemplo, ahí entra Oracle, entra Microsoft, ¿no? Y luego software internacional con empresas internacionales, o sea, una compra al exterior porque no hay acá. Ya, ese es el orden de prelación. Entonces, eso se está regulando, se ha hecho un trabajo en conjunto con la SNAP, con la comunidad, para poder regular ese artículo. Y bueno, también cada quien por su lado está haciendo los esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, el MSCTH, el sector conocimiento, está creando una red de investigación de conocimientos, software y hardware libre. ¿Ya? Y en esa red, que es la está liderando la Politécnica Nacional, se pueden unir más universidades y podemos proponer proyectos y podemos hacer muchas cosas grandes ahí. Ese es un espacio, ¿no? El otro espacio es la SNAP. Con ellos hemos estado conversando, hemos tenido unas primeras conversaciones acerca del proceso nuestro. Ellos estaban interesados en conocer nuestro modelo y lo van a aplicar para ellos empezar a migrar. Entonces, es una cosa interesantísima que la SNAP quiera migrar a software libre bajo este mismo modelo, migración de escritorios. Me parece muy bueno, ¿no? Entonces, esto da pie de que hay cosas que están cambiando, ¿no? Y así, cada quien hará lo suyo, ¿no? Mintel, la verdad no sé qué hará en su respecto, pero veamos qué pasa. Gracias. Buenos días, estimado. Felicitaciones. Tengo 3 preguntas. La primera es, más que todo con la distribución de Linux que ustedes están utilizando en el ministerio. Segundo, ¿cuál es el porcentaje que ya llevan ustedes de migración? Y tercero, digámoslo así, si ustedes tienen una comunidad o no sabría decirlo, un grupo, un foro, del cual ya ustedes estén dando los lineamientos para hacer estas nuevas migraciones en otros entes gubernamentales. Muchas gracias. Bueno, la distribución que estamos usando se llama DESCOS. Y esa es una distribución ecuatoriana, pero está basada en CentOS 7.3. ¿Por qué se preguntarán, ¿por qué usamos CentOS y no usamos Ubuntu o no usamos cualquier otra de las distribuciones que son conocidas? Básicamente porque la distribución CentOS nos daba 10 años el tiempo de soporte, la comunidad, ¿no?, de CentOS. Y la idea es que también DESCOS despunte, ¿no? Y sean también las universidades que empiecen a trabajar porque está libre, ¿no? Está en un repositorio, de hecho está en Cedia, y está abierto para que cualquiera pueda contribuir y colaborar con esa distribución, ¿no? Entonces, esa fue la decisión nuestra. Ahora, dentro del grupo de las instituciones que estamos actualizando a software libre, hay algunas que decidieron por Ubuntu. Está bien. O sea, no es que se llegó a imponer, tienen que usar DESCOS. No, nosotros decidimos y les pusimos el conocimiento a los demás. El que quisiera utilizar otra distro está bien, ¿ya? Pero básicamente es eso. Y nosotros llevamos un 95% de actualización a software libre. De hecho, es precisamente por las excepciones. Una de las excepciones es, por ejemplo, el token, la firma electrónica. Todavía, bueno, el SNAP está trabajando para poder hacer que eso funcione con software libre, ya sin problemas. Hasta que eso no esté, esas 5 máquinas no las podemos actualizar todavía. Ya, pero nosotros como MSCTH tenemos ya un 95%. Hay otras instituciones de las que estamos coordinando que están un poquito más lentas, ¿no?, porque son otras realidades. Y lo de las comunidades, bueno, tenemos, como yo mencioné, la lista de correos, que ese es nuestro espacio de comunidad de todos los TICs con los que estamos trabajando. No hemos socializado esto hacia afuera, ¿no? Lo hemos manejado a nivel interior con pocos compañeros de la comunidad, pero la idea es que esto lo podamos socializar hacia afuera, podemos generar una comunidad más grande con compañeros de las universidades también, para que conozcan la tecnología. Y bueno, en conjunto con Soporte Libre, que nos dio una mano incondicionalmente en este proceso, como un acto de activismo,
y hacer crecer esto. Esto ya está en nuestras manos. O sea, este proceso de actualización ya no le pertenece a la MSCTH, ya le pertenece a ustedes, le pertenece a toda la sociedad. ¿Hay alguna otra pregunta tal vez? Nuevamente, muchas gracias a Francisco Silva, él es del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.